Sí, bueno, muy bien, empezamos. Bien, como ya les decía, aquí se inicia con el concepto de sumergirse en las aguas de un mikvé. Entonces, por lo tanto, es importante que analicemos qué es lo que se entiende en hebreo con la palabra mikvé y qué condiciones tiene según la tradición para precisamente luego discutir acerca de si esto, qué tan bíblico es, ¿vale? Eso es la situación que vamos a realizar. Así que, como debe ser, vamos al concepto en hebreo y aquí se van a dar algunas especificaciones, ¿no? Aquí se habla en general de que el mikvé es una colecta de aguas que es apta para los efectos generales de la halajá, ¿vale? Lo que tiene que ver con, según el judaísmo, ¿no? La inmersión hace parte de los aditamentos para el proceso de purificación. Ahora vamos a aclarar estos conceptos, bueno, diversos, ¿no? En muchos sentidos, así como el mikvé que se utiliza para la inmersión o el sumergir instrumentos o utensilios que han sido comprados de un goy. Imagínense ustedes, y aquí se empiezan a decir cosas que no están escritas en la Torah. Pero bueno, una de las cosas que vamos a seguir leyendo dice, en la época del templo, la época en general del templo, cuando se acostumbraban o se realizaban las halajot de la Tumá y la Tohora, ya hemos hablado de estos conceptos, así que espero que los entiendan en hebreo. Dice, las personas solían sumergirse en un mikvé, los hombres, las mujeres, los utensilios y los vestidos, para que estos quedasen en estado de aptitud con relación a las tumot de diferente clase o de origen diverso. Hoy el uso principal del mikvé es la inmersión de la mujer en su periodo de nidá o de retiro, ¿se acuerdan? Como hemos hablado, nidá no es exactamente menstruación, sino el retiro que se hace con relación a la menstruación, que se llama Beset. Y si como parte de las halajot relacionadas con la Tohorá de la familia, Tohorat Mishpachá se llama en hebreo, y así con relación también a los utensilios nuevos que han sido comprados de parte de un. Acerca de los hombres, no hay en nuestros días requerimiento halágico de sumergirse. Óigase bien esto, ¿eh? Esto es interesantísimo. Dice, Abur Gvarim, dice, con relación a los hombres, no hay en nuestros días deuda, jobá, o sea, compromiso, responsabilidad de, a nivel halágico, de sumergirse. Mikbaot Gvarim nefutzim bekeref akilot adatiyot leshem kiyum tibilat minhag. Dice, sin embargo, se encuentran mikbaot, que es el plural de mikve, de hombres dispersas en medio de las congregaciones religiosas para el cumplimiento de la tradición o de la costumbre, ¿no? Entonces, vamos a ver acerca, dice, Beniyas mikavot benehulam litbulat gvarim nashim harkim kolela seket beniyot gabriat tashlum matubalim. Bueno, acerca de la construcción de los mikvahot se proceden con unos reglamentos específicos. Permítame un momento, por favor, que estoy escuchando mi Porque ayer aquí. no sé qué es lo que te estaban dando, pero Vamos a medio ver. raro. Ahí está, creo que hay un micrófono abierto. Vamos a ver si hay otro por ahí abierto. Creo que sí, por acá. Muy bien. Habían dos micrófonos abiertos. Me disculpan que los estaba silenciando. Pero bueno, sigamos. Yo quiero ir, digamos, directo al tema de las construcciones y de las medidas. Por ejemplo, aquí se menciona, a ver, según explicaciones diversas de los sabios del judaísmo, ¿no? En el texto de Sifra, que es un midrash, hay una perspectiva bíblica o una diferencia bíblica entre la Tevilá y lo que se llama el Mayán, que se llama Mayim Haim, que es las aguas manaderas o las aguas vivas. Acerca, con relación a lo que se refiere al bor, a la inmersión en un bor que es un pozo. Eso está escrito, por ejemplo, en el libro de Levítico, ¿cierto? Capítulo 11, versículo 36, cuando dice, Aj mayan ubor mikve maim tahor. Dice, sin embargo, lo que tiene que ver con el manantial de aguas manaderas o el pozo de mikve de aguas. Miren la construcción que dice, bor mikve maim.
que sería básicamente como cisterna de colecta de aguas, estará Tajor. Y si se ubica en el capítulo 11 Levítico, precisamente está hablando acerca de los animales que no eran Tajor, y que precisamente pues en el evento de que cayera parte de estos animales o algún tipo de relación con los cuerpos de estos animales, podían los utensilios considerarse inhabilitados, pero como en este caso estamos hablando de aguas manaderas, lo que se llama Mayim Hayim, importante esto, eh, digamos que estos acuíferos no se contaminaban o no se inhabilitaban. ¿Por qué? Porque se supone que el agua, digamos, manaba o corría y no concentraba la inhabilidad que estos animales podían comunicar. ¿Okay? Luego dice, Kem Shemayam Metahel Kshehu Zorem, digamos que el manantial hace purificación por lo que acabo de decir ahora, porque es un Zorem, es una que fluye, que emana, ¿no? Mejor Kamot Maim, en cualquier proporción de agua. En cambio, el mikveh de aguas que no fluye, que no borbrota, estará puro solamente con las aguas que están allí en ese momento colectadas, pero que luego se tienen que, digamos, cambiar, ¿no? Como sería el caso de una piscina o algo por el estilo. Aquí dice, vamos a ver acerca de las medidas. Aquí dice, al halajá nifsak. Al halajá le parece, digamos, cosa juzgada o cosa ya que se ha arbitrado, que en cuanto a la necesidad de la proporción de agua debe ser de 40 CA, que es lo que se necesita para la inmersión de un hombre. 40 CA es el equivalente a 332 litros. Miren lo que pasa aquí. A la opinión de Rabino Abraham Hayim Naeh, que es esta persona que estamos viendo en imagen. Esta es una opinión, pero dice o 573 litros según el sistema de medidas de Hazon Ish. ¿De acuerdo? Actualmente se acostumbra, perdón, que aquí salió el link para hablar del Hazon Ish, que es digamos que es un autor. Dice, y al día de hoy se acostumbra a, digamos, a la parte más grande de la medida, y en este caso se agrega más agua hasta 1000 litros, ¿de acuerdo? A pesar de que existan otras opiniones. Esto es importante, ¿no? Porque tenemos diferentes medidas o interpretaciones de algo que además es tradicional. Así que lo que primero tenemos que hacer nosotros es el siguiente ejercicio. Por ejemplo, voy a abrir aquí una página de concordancia en hebreo. Yo puedo escribir aquí, por ejemplo, la palabra mikveh en hebreo. Por ejemplo, le damos buscar y aquí va a aparecer todos los lugares en la Biblia donde se encuentra la palabra mikveh. Es importante distinguir entre el concepto bíblico y el concepto rabínico, que son dos cosas distintas. Y por eso quiero hacer el ejercicio, ¿no? Vamos a ver qué. No sé si alguien había escrito en el chat desde Cali, Colombia. Shalom, Javier. Bienvenido. Bueno, muy bien. Entonces les mostraba, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 10, dice, Vayikra Elohim la Yabashá Eretz, dice que Elohim le puso nombre a la Yabashá, que es la tierra seca, y le puso Eretz. Y al Mikveh Hamayim, a lo que es la colecta de agua, le puso o le llamó Yamim, que es mares. Importante, a la colecta de agua le llamó mares. Sin embargo, ya luego en Éxodo 7, versículo 19, por ejemplo, está hablando y dice el versículo, Vayomer Hashem, dijo Hashem a Moshe, habla o dile a Aarón que tome tu báculo y extiende tu mano a las aguas de Mitzrayim, a Egipto, ¿no? Sobre sus ríos, sobre su Nilo. Mira que es curioso que está hablando más que todos los brazos del delta del Nilo, sobre sus manantiales de agua y sobre todo el mikveh de sus aguas. Sobre todo mikveh de sus aguas. O sea, en general la palabra mikveh se utiliza de una manera como muy genérica para referirse a cualquier conjunto grande de aguas,
no está especificado por una medida en particular. Y eso es lo que distingue el concepto bíblico del concepto rabínico. Aquí le está en Levítico 11:36, lo que acabamos de leer ahora, y también aparece en Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 28. Dice, Mutza Hatsusim Asher li Shlomo mi Mitzrayim, umikbe soharei hamelech, yikhu mikba bimihir. Hablando de lo que eran los caballos que tenía el rey Salomón de Egipto, y el mikbe, dice, de lo que estaba constituido el comercio del rey, lo tomaban cada mikve por su precio, ¿no? Está hablando de las piscinas o algo por el estilo. Luego dice en Isaías 22:10 también aparece la palabra mikve, y se harán un mikve entre las dos murallas para aguas de piscina, de la piscina vieja, dice, y no observaréis a los que la hacen, ¿de acuerdo? Y a los que la forman de lejos, y no los verán. Está hablando proféticamente en su contexto. Aquí dice, por ejemplo, en Jeremías 14:8, creo que es un verso que he citado en algún momento, dice, Mikveh Israel Moshi'o Be'et Sarah. Está hablando de que Hashem es el Mikveh de Israel, es el lugar donde se sumerge. Mira qué bonito, ¿no? Cuando leemos la Torah en hebreo podemos rastrear la palabra y hacer conexiones impresionantes entre un texto y otro. Por ejemplo, este de Jeremías 50, versículo 7 dice, Kol motzayahem ajalum, todos los que los encuentren los devorarán y sus adversarios dirán, no, no seremos culpados, ¿no? Tahat Hashem Hatul, esto debido a que pecaron contra Hashem, Nevet Tzedek, quien es el prado de Tzedek, y quien es el Mikveh Avoteihem, quien es el Mikveh de sus padres. Mira qué interesante, ¿no? Está hablando de que Hashem es el Mikveh de Israel. Por eso es que es importante entender el mensaje, digamos, de Juan cuando dice, Él los purificará o algo, tiene que ver mucho con el que nos vamos a sumergir en Él. Dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego, en Ruach HaKodesh y en fuego, que tiene que ver con el juicio. Entonces, fíjate pues que está diciendo que en últimas el gran mikveh de Israel es Hashem. Y está cumpliéndose hoy esto de que nosotros seríamos sumergidos en Él. Ya lo está diciendo Jeremías, lo está diciendo Isaías, y así sucesivamente, ¿no? Aquí comentan, comunidades exigen hoy sumergirse para purificación antes de la fiesta. Esto no es bíblico, o sea, esto ya se está poniendo de castaño oscuro, porque, a ver, por eso estamos tratando este tema, ¿no? Porque ya estamos hablando de un concepto que tiene una definición rabínica específica, que se dan cuenta que inclusive tiene diversas opiniones, por decirlo así, pero que otra cosa es el concepto bíblico que estamos analizando. Ahora, la Torá no prescribe, y aquí lo dice claramente, mira, Ein Jehová, la misma tradición está diciendo que el hombre no tiene deuda actualmente de sumergirse. Aquí lo está diciendo, miren, Avur Gevarim Ein Beyameinu Jehová Halachtit Litbol. Dice, con respecto a los hombres, no hay en nuestros días deber halágico de sumergirse. O sea, ni siquiera ellos, en su ultraortodoxia, lo exigen. ¿Vale? Que haya comunidades que lo quieran hacer, eso ya es su problema, pero que la halajá ortodoxa no exige a los hombres hacer inmersión, entonces ya de por sí suena extraño que comunidades nuestras, mesiánicas o de raíces hebreas, como se llaman algunos, estén exigiendo esto, porque la verdad no es un mandato bíblico. O sea, si vamos a ser claros, yo creo que está muy, muy nítido el asunto, que ni siquiera la halajá, repito, exige este tipo de procedimiento, de tal manera que ya es extraño, al saber además que no es bíblico, venir a exigirlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, ustedes van o vamos ahora a Levítico 15, versículo 16, que es la cita que tenemos aquí, y eso tiene su propio contexto, que si de pronto sacamos ese versículo solamente, como está leído aquí, por ejemplo,
Sí, aquí literalmente dice, y lavará en agua toda su carne. Sí, sacado así pareciera que la Torá dijera que el hombre se tiene que lavar toda su carne en agua, pero es que es importante el contexto. Entonces voy a citar aquí a Levítico, permítame un segundo, por favor, y vamos a leer en su contexto qué es lo que dice ese versículo, ¿no? Estamos hablando de Levítico 15, 16. Vamos a ver, versículo 15, versículo 16, vamos a ver precisamente, está hablando desde el versículo 13, por ejemplo, está hablando de la persona que es Zav, que está fluyéndole un flujo irregular. Estamos hablando la vez pasada acerca de las afecciones relacionadas con los miembros sexuales, etcétera. Y bueno, está hablando en el contexto del Zav. Dice que contará 7 días para su habilitación y lavará sus ropas y luego bañará su carne en agua hayim, bemaim hayim betaher, y estará entonces habilitado. Y ya lo dice, en el día octavo tomará 2 palomas o 2 tórtolas, etcétera. O sea, está claro que el contexto no es una generalización, porque el contexto está hablando del que es Zav, ¿de acuerdo? Que tenía que contar además 7 días para otros procedimientos y que no tiene sentido sacarlo o aislar una frasecita y hacerlo una generalización. Quiero insistir en el concepto de Maim Hayim, que me hace recordar o pensar, digamos, en lo que tiene que ver con la conversación que tuvo Yehoshua con la samaritana, probablemente la Shomronit, que puede ser Cutit también, ¿no? Cutea, pero puede ser samaritana israelita. Y él le habla acerca del agua viva, ¿de acuerdo? Dice, vamos, yo tengo agua viva, que el que beba de ella no tendrá sed jamás. Wow, entonces te quedas pensando, porque el concepto de agua viva sí que sale en la Torá, ¿de acuerdo? Lo acabamos de ver ahora. Y aparece abundantemente el concepto de Maim Hayim. Y claro, de repente en castellano, si tú revisas, me gustaría hacer el ejercicio, por ejemplo, en qué dice el versículo, la última frase en Levítico 15:13, por ejemplo. ¿Cómo han traducido esta expresión Maim Hayim, que significa agua viva? Me gustaría que los que puedan en el chat, por favor, coloquen solamente la expresión, ¿verdad? Por ejemplo, Reina Valera 60 pone agua manadera, NBI pone agua que fluye, así. Me gustaría que los que puedan, por favor, si tienen diferentes versiones, coloquen en el chat como un ejercicio de revisión, porque aquí dice Mayim Hayim, agua viva. Y precisamente si vamos a leer en Juan capítulo 4, ¿de acuerdo? Quisiera además buscar el texto griego, vamos a ver, para revisarlo y leerlo entre todos. Vamos a ver, un momento, y mientras tanto van participando. Aguas corrientes, wow, increíble. Si se dan cuenta cómo se pierde la conectividad en la Biblia en castellano, porque aquí ponen aguas corrientes. Pero ¿por qué ponen aguas corrientes? ¿Ya? Es que no le veo sentido. Mira que cuando entonces Yehoshua dice que él tiene agua viva, ¿de acuerdo? Está hablando de un concepto muy profundo, ¿cierto? Vamos a leer, por ejemplo, Juan 4:10, permítame que lo busque en griego para leerlo, y mira qué poderoso se vuelve ese texto para enlazar muchísimos aspectos relacionados con la purificación, con el concepto de estar habilitados. Permítame, voy a leer la versión 28 electrónica que está aquí en Juan, capítulo 4, un segundo, ya se los voy a compartir. Y vaya, que esto es un noticionón, ¿no? Te das cuenta que aquella agua que estaba prescrita en la Torá, por la cual se limpiaba o se habilitaba o se cumplía el periodo de habilitación, ¿cierto? De los que estaban excluidos, entonces vemos que tiene fuerte relación con Mashiach. Dice, aguas corrientes, aguas que corren, ¿verdad? Aguas vivientes, Sefer Devar pone
Pero no, no hay que darle tanta vuelta. Esto está hablando de Maim Hayim y es agua viva. Vamos a ver, por ejemplo, el texto de Juan en griego. Efectivamente dice, Apéctite Jesus que eipenaufte, respondió Yehoshua y le dijo a ella, y iris te dorean tu tiu, si tú conocieras el don de Elohim, que dices te si, y quién es el que te está diciendo a ti, dos mi pin, dame de beber, si an etisas apton, tú le pedirías a él que edoken an si hidolson, hidolson, agua viva. Es el mismo concepto, repito, que se utiliza en hebreo. Así que la idea es perfectamente bíblica. Y bueno, ¿qué estamos comprobando entonces? Que si ya los profetas habían dicho que Hashem era el mikveh de Israel, y luego vemos que había prescrito en la Torá que cualquiera que estuviera inhabilitado tenía que lavarse en agua viva, y luego vemos que nuestro Mashiach viene y se presenta como el mikveh de Israel y como agua viva, pues yo creo que está clarísimo. ¿Ya? Yo creo que no hay lugar a dudas de lo que el impacto que tienen estas palabras. ¿Ok? Vamos a ver en el chat, dice, pregunta, ¿el griego dice dame agua o dice dame un poco de agua viva? No, agua, simplemente dice agua. Si vamos aquí, nos sale la palabra poco como tal. Swan este sasupton, tú le pedirías, ¿ya? Aquí dice, ¿quién es el que te está diciendo dos mi hipen, dame beber? Si an este sasupton, tú entonces le pedirías a él que edoken an si hidolson. Yo te daría, pues en este caso, agua viva, que es lo que está diciendo por acá, por ejemplo. Vamos a ver cómo han traducido aquí. Tú le pedirías y él te daría agua viva. Mira qué curioso, ¿no? Entonces, ¿por qué en griego ponen agua viva y en la Torah ponen entonces aguas manaderas, aguas corrientes y se pierde la conectividad? Se pierde absolutamente. No, no te encaja, ¿no? Parece que está hablando aquí de agua viva como un concepto espiritual nuevo, cuando en realidad ya es un concepto que venía de antes. Por eso es que Juan, repito, en la predicación dice, Él los sumergirá a ustedes en Ruach HaKodesh y en fuego, que tiene que ver con el sentido eh, de protegernos a nosotros del juicio o simplemente pasarnos por el juicio, pero sacarnos libre de juicio, que es lo que dice Pablo por allá en Romanos 8, ¿no? Que no hay condenación para los que estamos hechos a Mashiach, los que no andamos conforme a la carne, sino según el Ruach HaKodesh. ¿Está claro esto? ¿Hay alguna pregunta adicional que de pronto les sugiera o les surja de este análisis? Vamos a ver si lo puedo visualizar de este lado. Un segundo, creo que en el chat hay alguna intervención, vamos a ver. Esto en futuro, pasado o presente. Es que esto es simplemente un imperativo, ¿no? Está hablando condicionalmente, él te daría. Está hablando en modo subjuntivo y simplemente está hablando de una suposición, ¿no? El versículo, por favor, Hashem es mikveh de Israel. Eso sale, permítame ver por acá. Por ejemplo, aquí en Jeremías 17:13, ¿de acuerdo? Así, sí, ahí, Jeremías 17:13, también en el 14:8, ¿cierto? Y también, bueno, creo que es eso, ¿no? Creo que en el 14:18, no sé si el contexto está hablando, pero creo que sí. Sí, Jeremías 14, y también diría que en el 57 de Jeremías también. O sea que se dan cuenta que Jeremías además era de linaje sacerdotal, acuérdense que él era de la clase sacerdotal y conocía perfectamente el concepto de lo que en esos días se podía llamar mikveh, libre de medidas, libre de prescripciones rabínicas tardías. Y bueno, utiliza el lenguaje del mikveh para darle enseñanza. Mira, si quieres estar habilitado, si quieres estar libre de limitaciones del pecado, tienes que sumergirte en Hashem.
tienes que venir a las aguas que son Hashem. Mira qué bonito, ¿no? Y por eso, repito, vemos la conectividad con Mashiach cuando dice que él es Maim Hayim, o que tiene Maim Hayim. Bien, bueno, este es un comentario de la Kabbalah que no tiene sentido pues, desarrollarlo. Dice, vamos a ver qué dice aquí el comentario de Sifra, que es un Midrash Halajá. Dice, Verhatz Bamaim Yachol Gizerat Melech, Talmud Lomar Beachad Yabo El Amachane Mipnei Tum'ah. Está hablando en el procedimiento de que se tenía que sumergir y luego entrar al campamento. Así que allí se entiende un poco en algo que no necesita. Ahora vamos a llegar a la mitzvah número 110. Vamos a ver qué contiene esta mitzvah. Dice, Hatzibui Shenitz Tabeinu, es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados, que la Tohora, vamos a hablar de la Tohora ahora un poco más, de la Tzara'at, o sea, lo que es la habilitación o rehabilitación con relación al Tzara'at, será a través de el procedimiento que está explicado en la escritura. Y es que tiene que tomarse un palo de cedro, de madera de cedro, un orégano, que es el zof, algunos ponen hisopo, pero es orégano, y sheni tolat, que es el color rojo, estilo gusano, de estos de lombriz, sheni tolat se llama así, y 2 pájaros, y Maim Hayim, otra vez habla de Maim Hayim. Imagínate, no había, creo yo, una plaga más grave e inhabilitante que el Tzara'at en medio de Israel, y solo se podía quitar con Maim Hayim. Así que voy a abrir por aquí, por ejemplo, permítame para ir escribiendo conceptos en un Paint y que podamos escribir algunas otras ideas en este tipo, plasmar, permítame un segundo. Y vamos a, yo creo que se está viendo el Paint ahí, ¿no? Me confirman si no se ve. Así que voy a escribir los conceptos con la ortografía que se debe, ¿no? Para que quede muy claro. Permítame, extiendo esto hasta acá y escribo lo siguiente. Maim Hayim, repito, aparece en la Torah en muchos lugares y debe traducirse como aguas, agua viva. Importante anotar que aunque tenga apariencia de plural, esto es lo que se llama comúnmente como un simple plural derivado de un antiguo artículo semítico, que sería como Maima, Jaima, pero que quedó luego cortado como Maim Haim, agua viva, o simplemente el agua viva, también se puede poner con artículo. El otro concepto es mikveh, por ejemplo. Ahora lo definimos un poco. Bueno, vamos a colocar aquí gan, colecta de aguas. Podríamos decir piscinas, lagunas, pozos, etc. Y el otro concepto es el de Tohora. Tohora, que lo hemos venido hablando como, en algunos casos puede ser con el prefijo rehabilitación, volver a tener la condición de apto para el culto sagrado, ¿cierto? Apto o compatible. Voy a colocar aquí, compatible para el culto sagrado. Esa es la especificación que tiene este término. Y lo otro que no podemos confundir es la palabra tevilá, que significa inmersión. Es una especie de error común en muchos mesiánicos y en muchos hebreos, judíos, raíces hebreas, etcétera, llamarle purificación a la tevilá. Eso es un error. Tevilá significa inmersión. Ya está, es el acto de sumergir. Eso es todo. La purificación tiene que ver más con la tojorá. ¿Qué pasa? Que la tevilá es parte de una tojorá, según el procedimiento, ¿no? Y como acabamos de ver ahora, la tojorá en muchos casos obliga o conlleva a asistir a Maim Hayim, agua viva. Miren qué curioso, ¿no?
miren que todos estos conceptos están relacionados, que no los podemos perder de vista. Importante distinguirlos. Tenemos que también distinguir entre el concepto de tahor, taher, que son estados distintos de una misma acción, y lo que es la palabra tohorá. Tihur existe también, que es un procedimiento un poco más riguroso, por decirlo así, que tiene más procedimientos incluidos para la rehabilitación. Así que es importante tomar nota de estos conceptos. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? Aquí en esta mitzvah número 110, la verdad es que lo considero un poco redundante. Se dan cuenta que en este caso no hay una cita bíblica que se aporte, porque está implícito en todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, la verdad que Maimónides haya hecho de esto una mitzvah aparte, yo creo que, no sé si era que tenía algún tema con el número 613 para hacerlo coincidir con alguna otra cosa, porque no le veo sentido. Estamos haciendo una lectura crítica a la obra de Maimónides, que repito, para todos es la más antigua que describe los 600 ordenanzas, pero que, como estamos viendo, ya lleva casi 10 repetidas o 10 implícitas, y que simplemente le pareció a él desglosarlas de esa manera. Vamos a ver alguien más. ¿Cuál es la palabra hebrea para purificación? Ya lo he dicho ahora, es la tojorá. La tojorá es el proceso, ¿no? Que se puede decir tihur, tihur también se puede decir. El verbo letaher, que sería la persona que ejecuta. Entonces, cuando hay alguien que ejecuta, se llama tihur. Y en general, cuando se produce la rehabilitación, se llama tojorá. Así que es cuestión ya un poco de gramática hebrea saborear la distinción de estos dos términos. El hecho por el que yo, si fuera sacerdote, declaro habilitado a alguien, a eso se llama tihur. Pero cuando se le trata de llamar a todo el conjunto de lo que yo hago como sacerdote y lo que el otro hace como parte interesada, a todo eso se le llama tojorá. Así que son dos conceptos un poco distintos. De pronto un diccionario convencional no lo suelen distinguir así, ponen simplemente purificación y ya está. No se Tevilá es parte de una tojorá, pero no es la tojorá. Sí, correcto. Así es, la tevilá es inmersión y ya está. Y no se le puede llamar purificación al mikvé o a la inmersión. Así que una cosa es ir al mikvé, otra cosa es, por ejemplo, porque alguien pudiera, a ver, ¿qué sentido tiene ir al mikvé si no es para una tevilá y si no es para una tojorá? ¿Me explico? Eso sería ir a bañarse. Entonces tú tienes que tener claro que si vas al mikvé, te tienes que sumergir, no te tienes que quedar como sentado como si fuera un jacuzzi, por ejemplo, o quedar de pie o hasta la cintura, no te tienes que sumergir, si no, no tiene sentido el mikvé. Pero más allá de la inmersión, tienes que tener claro que esta inmersión está amarrada al mismo tiempo con un proceso de tojorá. Y es allí donde cobra sentido. Por eso es que suena muy extraño que hoy se esté diciéndole a la gente que se tienen que sumergir para las fiestas. Es que no tiene sentido. No sé, tendríamos que volver al sistema de inhabilidades de Levítico. Y pues ya hemos estado discutiendo bastante sobre ese tema, que resulta más bien como un referente del cual se pueden aprender cosas para nuestros días. ¿Por qué? Porque no existe templo, no existe sacerdocio levítico, ni va a volver a existir. Y por lo tanto, estos testimonios tienen en todo caso una vigencia más para referentes, para puntos de apoyo, que para una estricta observancia como tal. Porque ya hemos hablado que, por ejemplo, si nos ponemos el caso de la palabra tzaraat y hoy no existe el tzaraat, entonces hay un sinnúmero de mandamientos que ya no tienen sentido. Y ahí llegamos a un punto importante porque, a ver, a veces las personas pueden
hacer generalizaciones descuidadas, ¿verdad? Puede alguien decir, entonces la ley está abolida o esos mandamientos están abolidos porque ya no se cumplen. Ese no es el término. Nunca está abolida una sola letra de la Torá en el entendido de que ya eso no tenga ningún tipo de valor. Pero una cosa es el valor y otra cosa es la practicidad. Y no podemos confundirnos. Así que cualquiera en algún momento, pues, repito, sea del mundo cristiano o aún de entre nosotros, podría pasársela por la mente y decir, vale, entonces Mashiach acabó con varios mandamientos o con muchos mandamientos, entonces está contradiciendo porque la Torá no puede pasar ni una letra o algo. A ver, es que está confundiendo, repito, entre el valor que tiene y la practicidad que tiene. Son dos cosas distintas. El que algo no sea práctico hoy no quiere decir que no tenga valor. ¿Me explico? Como por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, Pablo utilizó el mandamiento de que dice no pondrás bozal al buey que trilla, que hoy ninguno de nosotros tiene bueyes, que yo sepa, para ir a trillar un campo. Nadie realiza esa actividad. Así que practicidad no tiene entre nosotros. Puede que lo tenga entre algunos, ¿no? Claro está, que sí tengan ganado y todo esto. Pero eso no quiere decir que porque nosotros no lo practiquemos no tenga un valor. Tiene un valor. ¿Y cómo lo utilizó Pablo? Pablo lo utilizó para derivar de allí una prescripción, una halajá, al estilo de Pablo, cuando dijo, eso significa entonces que todo obrero es digno de su salario. Y de ahí por principio entonces aprendemos esto y lo otro y lo otro. Fíjate, entonces el proceso de Tohorá de un leproso, bueno, leproso no, corrijo, ¿no? De un Metzorá, voy a decirlo, o un Zarúa, es algo que ya no tiene practicidad hoy. Pero eso no quiere decir que no tenga valor. Y eso es lo que lamentablemente los hermanos cristianos no entienden. Que tienen un pensamiento tan, no sé, extremista, si es la palabra, que si algo no es blanco, entonces es negro. Y no conocen matices, y no conocen derivaciones y otras rutas, que las cosas no son así. Si no es A, entonces B. No. El hecho de que algo, repito, no tenga practicidad no tiene que ver nada con el valor. Son dos cosas distintas. Y el error de ellos está allí. Confundir practicidad con valor. Así que, por ejemplo, Mashiach no levantó muchos mandamientos que tienen que ver, por ejemplo, con el hombre casado, etcétera, etcétera. Y de ahí se pueden agarrar algunos y decir que entonces que él no guardó todos los mandamientos porque él no se casó ni tuvo hijos. Ojo con eso, importante, porque por ahí se pueden meter también los ortodoxos. Pero vuelvo al punto. Él, primero que todo, no vino a demostrar como una carrera atlética que él sí podía cumplir toda la Torah. Él no vino a eso. Él bastaba que fuese perfecto en lo que a él concernía. Él no vino, repito, a hacer una demostración fantástica de observancia de todos los mandamientos, porque si no se hubiera casado, no se hubiera tenido hijos y hubiera demostrado que era buen padre y buen esposo y todo lo demás. Pero él no vino a eso, no tiene relación. Así que hay que tener cuidado inclusive cuando decimos que Mashiach cumplió toda la Torá. Eso yo lo he escuchado varias veces, y hay que tener mucho cuidado de lo que estamos diciendo, porque esas generalizaciones a veces son desafortunadas. ¿Qué queremos decir realmente cuando afirmamos que Mashiach cumplió toda la ley? Eso lo dicen también los cristianos, ¿no? Pero he escuchado gente mesiánica que dice eso. No, que Yeshua cumplió toda la ley. Digo, espérate un segundo, a ver, ¿qué estás hablando? ¿A qué te refieres? Si vamos al menudo de esa expresión, hay muchas cosas que en realidad no encajan. Por eso es importante, ¿no? Ir al menudo, a la letra menuda de lo que estamos diciendo, a lo que está entre líneas. Dice por acá, ¿cuál es la palabra? El concepto de Tevilá cambió para nosotros por el testimonio de Mashiach y Joshua se sumergió como ejemplo del concepto del nuevo Tevilá.
Al día de hoy la ortodoxia usa mikveh solo para el periodo postparto y postmenstruación de la mujer. Y ahora. Y bueno, ahora que lo preguntan, por ejemplo, eh, el concepto de Vilá que usó Juan precisamente es divergente de la tendencia central farisea, porque claro está, por ejemplo, que el origen de hacer de la Tevilá algo meramente sacerdotal para masificarlo y llevarlo al pueblo, esa fue una idea farisea. Esa es una idea farisea, porque los únicos que hacían Tevilá para servir en el templo eran los sacerdotes. Y esto cuando había inhabilidad o cosas por el estilo. Entonces, los fariseos en protesta contra el templo, porque esto se da en una época de mucha conmoción y confrontación en Israel, los sacerdotes a veces eran nombrados al dedillo, no eran legítimos, no eran bíblicos, etcétera. Entonces se inició en Israel lo que se llama la inmersión prosélita, que eso es un concepto nuevo. La inmersión prosélita era pues uno de los pasos que se requería, no solamente para los extranjeros que querían acercarse al Dios de Israel, sino para ser parte de la secta farisea. Y lo mismo hicieron los esenios por su lado. Entonces, por eso, estando los fariseos con ese tema en Jerusalén y los esenios con ese tema en las montañas de Qumran, Juan aparece en el desierto, o sea que ni aquí ni allá, con una tevilá más que prosélita o más que de conversión, como bien lo dice el texto, una tevilá para el llovel de pecados. No solamente dice perdón de pecados, como traduce normalmente, sino para el llovel del pecado. La palabra Isis, creo que aparece allí, Isis, ahora la pudiéramos buscar, tiene que ver con Yovel en hebreo. O sea que lo que Juan estaba haciendo no era una inmersión prosélita farisea ni una inmersión ritual esenia, sino una inmersión preparativa para recibir a Mashiach. Por eso le decía yo una vez a los niños que enseñaba, vale, Yehoshua fue a las aguas, se sumergió. ¿Y en qué religión se convirtió o en qué partido se convirtió? Pues ninguno, en ninguno. Él no se bautizó en una religión, no se bautizó como fariseo o como esenio. Se sumergió en el entendido del mensaje que estaba predicando Juan para el Yovel. Y esta figura, pues de la inmersión sabemos todos ya que contiene el símbolo de morir y de resucitar, básicamente. Y pues ese era el mensaje claro que él dice, tenemos que cumplir con toda justicia, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que dar el ejemplo de rectitud. Así que Mashiach no se sumerge porque él haya tenido una vida de pecado y ahora haya salido como un hombre nuevo, que es nuestro caso, por ejemplo. La inmersión que hace Mashiach es precisamente como el inicio de un nuevo sacerdocio. Eso es lo que está dando. Por eso es que la carta a los hebreos dice que nuestro Señor, que era de la tribu de Judá, de la cual nada habló la Torá con relación al sacerdocio, es el gran iniciador de un nuevo sacerdocio. Por eso es que dice claramente que los profetas profetizaron hasta Juan. ¿En qué sentido? Con todo lo que tenía que ver con Mashiach. Sí que hoy hay profetas y puede haber profetas, claro está. Entonces, mira el contexto importante, ¿no? Todos los profetas profetizaron hasta Juan. ¿Con relación a qué? ¿Con relación a qué? Porque si hubiese sido eso así, literal y plano como se entiende en castellano, entonces Juan no hubiera escrito Apocalipsis. Juan el otro, ¿no? Porque Juan Bautista murió y no escribió nada. Entonces, este tipo de profecía es otra cosa muy distinta. Por eso es importante entender los niveles de la profecía. Hay una profecía que tiene que ver con sacar lo oculto del corazón de alguien, normalmente relacionado con el pecado, con una esclavitud, con un atranco que tiene allí. Otro nivel de profecía es el que tenía que ver con la nación de Israel, con los delitos colectivos del pueblo o del rey en general. Y otra es la profecía que tiene que ver con las promesas de Hashem, que son cosas distintas.
Así que no se puede confundir estos diferentes niveles de profecía. En este caso, Mashiach, repito, estaba iniciando un nuevo sacerdocio y era algo que, repito, no estaba claro en la Torá o en los profetas como hoy lo tenemos. Pero gracias precisamente al ejercicio de exégesis que hicieron los autores. Aquí me pregunta, tal vez la mala traducción al estar escrito él no vino a abolir sino a cumplir. Tal vez sea de ahí la equivocación. Sabemos que la traducción correcta es desbordar. Sí, exactamente, de llevar hasta el tope, ¿no? Pero precisamente no se puede pensar que Mashiach haya venido con un mensaje abolicionista de la Torá, pero que tampoco vino, repito, en una carrera atlética de observancia de mandamientos. Vino a lo suyo, a lo que estaba escrito sobre él. Y por eso es importante hacer conciencia que él es el Maim Hayim, que nuestro mikveh es él, y que precisamente por esa razón adicional no puede haber sacerdocio levítico, porque ya inauguró, ya inició un nuevo sacerdocio. No puede volver a haber sacerdocio levítico. Esto es enfático y es importante, porque tiene que ver muchísimo con un tema que de cuando en cuando nos pone a conversar, y es lo relacionado con el tercer templo. ¿Sabes? Ya lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a enfatizar. No existe necesidad alguna, ni Dios está obligado a reconstruir ningún tercer templo. Mashiach no tiene que construir ningún templo, ni puede volver a existir sacerdocio levítico, de tal manera que sea agradable a Hashem y que sus sacrificios y que sus ritos sean una vez más aceptos, porque para eso Mashiach cumplió con toda justicia y precisamente inauguró un nuevo sacerdocio que no tiene que ver con el linaje de Aarón. Y esto, repito, no es abolir la Torah, porque alguno se puede confundir, ¿no? De pensar, entonces él abolió la ley de sacerdocio. A ver, que lo he dicho muchísimas veces, todo lo que tiene que ver con sacerdocio, sacrificio y templo, eso se llama Hukat Olam. Esos son Hukim, eran promesas y profecías prácticamente. Por ejemplo, Pesach, esto de no quebrarle la pata al cordero o al chivo, era una profecía acerca de Mashiach. Así que mucho de esto, repito, por no decir todo, eran profecías acerca de Mashiach. Venido Mashiach, no es que esté acabando, es que él está llenando el sentido de eso. Ya aquello a lo que apuntaban ahora existe en la realidad más evidente. Antes estaba por sombras. El problema de los cristianos, por ejemplo, es que no entienden que la concreción o la plenitud de los símbolos, ¿de acuerdo? Está de una manera organizada en que no puedes igualar todos los mandamientos. Ese es el gran problema de los hermanos cristianos, que ellos piensan entonces que el honrar a padre y madre, no sé, yo creo que hasta en eso se lían, ¿no? Porque si tú vas a equiparar los sacrificios, el sacerdocio o lo del templo con cualquier otro mandamiento, no te va a cuadrar. Porque si tú mismo dices que todos los mandamientos son iguales y anulas los sacrificios, entonces también tienes que anular el honrar a padre y madre o anular el no mentir y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí se produce una contradicción que ellos no logran explicar, ¿ya? Y les queda muy fácil simplemente decir que Jesús cumplió la ley o que simplemente Jesús ya lo realizó todo, que ya vino la luz, que ya no hay necesidad de símbolo. Resulta que no se dan cuenta que no todas las cosas fueron símbolos, que no todas las cosas fueron profecías acerca de Mashiach, que no todas las cosas fueron Hukim, como estamos hablando. En algún otro momento creo que voy a volver a hacer esa comparación de lo que se llama Hok. Eso es un texto que escribí a mano y no lo he transcrito para compartirlo, pero hice un estudio, ¿no? ¿Cómo se dice? Exhaustivo acerca del uso de la palabra Hok o Juká en hebreo,
para que nos demos cuenta qué cosas son Juká y qué cosas no son Juká. Cuando entendamos lo que se llama Hok o Juká en la Torá, podremos entender por qué unas cosas sí siguen vigentes y por qué las otras no, de la manera como se hacían antes. Sin que, insisto, sin que la falta de practicidad tenga que ver con el valor. Son cuestiones y conceptos muy sencillos, pero que, bueno, a falta de práctica, de repente no todos se logran asimilar. Pero voy a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, la mitzvah de la circuncisión no habla o no versa en su esencia con relación a Mashiach. No tiene que ver su esencia con eso. Que cualquiera puede decir, sí, pero la circuncisión del corazón sí, pero no tiene que ver con Mashiach. ¿De acuerdo? Porque a pesar de que los profetas dijeron circuncidar, de hecho Moshe lo dijo, circuncidará el Señor tu Dios tu corazón, eso estaba esperando a ver cómo se iba a entender. Y sin embargo, Mashiach mismo es circuncidado al octavo día, y Pablo siguió pues circuncidando después y no tuvo inconveniente con esto. Entonces esto es un ejemplo de cómo esa mitzvah en su esencia no queda eclipsada por la realidad que ha revelado Mashiach. En cambio, no podemos decir lo mismo de una mitzvah un hok acerca del sacrificio, porque evidentemente la carta a los hebreos, por ejemplo, señala que ha quitado aquello y ha puesto esto otro. ¿Por qué? Porque aquello era temporal, tenía la denominación de Hok Olam o Jukat Olam. Esto es una normativa de tiempo escondido, cosa que no se dijo de los otros mandamientos como el Shabbat, como la fiesta o las citas que él ha dispuesto, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer esa perspectiva o ese análisis gráfico de qué seamos Hok y qué no seamos Hok para que entendamos el papel fundamental que ha hecho Mashiach en la perspectiva de los mandamientos. Y eso es importante que lo hagamos nosotros inclusive, porque yo sé que hay muchos de entre nosotros que todavía no lo tienen. Y si no lo tenemos claro nosotros, pues menos lo va a tener un hermano cristiano. Entonces va a ser muy fácil decir, los cristianos no guardan Torah. No, es que a veces no es que no entienden cuál es el menudo y por qué este sí y por qué este no. Es importante, ¿no? Es muy fácil sacar la vara y decir, es que ellos no guardan Torah. No, es que de pronto no la han entendido. Seguro si te tomas el trabajo y le explicas, puede ser que lo entiendan. Me ha pasado, ¿eh? He hablado con personas, les he explicado la situación y han empezado a hacerlo. Pero si tú le dices simplemente que está mal porque no guardan, puede ser que estás viendo la cosa muy mal, ¿no? Vamos a ver qué dice aquí el comentario. De Hechos 19:4, vamos a ver. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Yahushua HaMashiach. Shaul en Éfeso preguntó a 12 discípulos en qué fueron bautizados, dijeron el bautismo de Juan. Pero luego de aclararles para qué era el bautismo de Juan, volvieron a bautizarse en nombre de Yahushua, se habían bautizado sin conocimiento de lo que implicaba. La pregunta sobre si es mejor volver a bautizarse correcto, y si no hay en él área más creyentes como nosotros, si pueden hacer tevilas solos. Vale, todo esto de volverse a bautizar no le veo sentido, y eso se lo expliqué a alguien hace poco, sí, que me lo preguntó, yo tenía las ganas de volverse a sumergir, bueno, mira, necesidad que lo hagas de nuevo, no, que yo no me meto si lo quieres volver a hacer porque es un deseo interno tuyo, bueno, yo no soy nadie para impedir que hagas o no hagas, ¿no? Pero que exista una necesidad, una demanda bíblica o imperativa, no existe. Y esto de que si se pueden hacer tevilas solos, bueno, no sé, yo creo que es importante al menos reunir un par de testigos, ¿no? Por 2 o 3 testigos conste todo asunto, porque si no así todo el mundo comienza a bautizarse y ya está en su casa y no nos congregamos ni nada. Hay que buscar siempre, ¿no? Importante, inclusive en el judaísmo, cuando alguien se va a convertir, le ponen delante 10 testigos para que quede constancia, ¿no? De que ha hecho una inmersión prosélita y todo lo demás.
Así que, por ejemplo, me acuerdo aquí el caso de Felipe. Felipe, Dios le mandó a que acompañase el eunuco para que el eunuco no se bautizara solo. Siempre tiene que haber como un testigo, ¿no? Yo creo que es importante eso sin perjuicio de la diligencia de buscar una congregación. Es que no podemos ponernos tampoco sectarios, ¿no? De que entonces yo no me bautizo con cristianos porque, no sé, hay que revisar muy bien, ¿no? Porque tenemos que distinguir entre lo que es la doctrina de lo que es el acto espiritual. Son dos cosas distintas. Vamos a las aguas, por ejemplo, si fuera mi caso, yo me ubico, supongamos que yo me quiero sumergir y dar testimonio público, mi testimonio público de conversión no tiene nada que ver con lo que crea en ese lugar. Lo que pasa es que los seres humanos, las personas complican las cosas. Porque ¿qué pasa? Que entonces en las iglesias te dan a entender como que si te bautizas con ellos, te debes a ellos. Y eso no tiene nada que ver. La inmersión debería ser un servicio público, por decirlo así, de todas las iglesias, sin importar que la persona al día siguiente se vaya para otra ciudad o para otra comunidad, como le pasó al eunuco con Felipe. Felipe fue allí, lo sumergió y Felipe no le dijo, ven, que te tienes que ir con nosotros a Jerusalén porque ahora eres nuestro discípulo. No, no, lo bautizó y él se fue. No, pero esto de amarrar el bautismo con pertenecer a una colectividad, a una iglesia, es un error tremendo. Tú tienes que acompañar a las aguas a la gente indistintamente de si está de acuerdo con todo lo que tú crees o si se va para otra comunidad. Lastimosamente, repito, ahí es donde se enredan un poco las cosas, ¿no? Bueno, así que ya he respondido eso y vale, con esto entonces vamos a dejarlo aquí por hoy. Se nos ha ido el tiempo. Y bueno, hemos llegado a la mitzvah número 110, pero mira todo lo que implica comentar, ¿no? Para ir aclarando y separando el trigo de la paja o de la cizaña, ¿no? Entre lo rabínico, lo bíblico, que pueden utilizar el mismo concepto, como lo hemos visto ahora, mikveh, pero una cosa es el mikveh natural y otra cosa es el mikveh en el fariseísmo o el mundo rabínico. Son dos cosas distintas, pero es la misma palabra. Por eso es importante buscar el término y hacer la comparación. Y eso es lo que, con el favor de Hashem, voy a hacer la próxima, que es el próximo viernes cuando enseñé lo de Juan, Dios mediante, sería comparar los requisitos bíblicos de Mashiach versus los requisitos rabínicos que han impuesto con los siglos, ¿no? Son cosas diferentes. Bueno, Javerim, entonces nos vemos la próxima, que tengan un Shabbat lleno de Shalom. Leitraot.